Buenas tardes. Gracias, José. Buenas tardes. No. Es excelente el comentario realizado. Es excelente el nombre de Leonardo Fabio, al que en muchas oportunidades le escuché decir una frase que tal vez ustedes desconozcan. Hay que ser bueno porque es más fácil ser bueno que ser malo. Recuérdenla, por favor. Para el Instituto del Cine y el Festival de Cine, no hay año donde no deba estar un libro del señor Neifer entre las presentaciones que hacemos de literatura relacionadas con el cine argentino. La estamos esperando con avidez, la estamos esperando con deseos de recibirla y la estamos esperando con alegría. El festival guarda una historia continua y interesante acerca de la literatura cinematográfica del cine a través de, en este momento, 127 libros en 8 años. Ustedes saben que el libro cinematográfico había dejado de existir durante 30, 40 años y no tenía información ni tenía forma de informar al joven cinéfilo acerca de todas las posibilidades que ofrecen los matices cinematográficos que pertenecen al ámbito del cine propiamente dicho. Los libros del señor Neifer dan gusto leerlos y dan gusto, supongo, para el corrector corregirlos porque son agradables, fáciles, sensatos, sencillos, cómodos, informantes y novedosos. Él es un hombre buscador de emociones y las encuentra y las sabe transmitir al espectador. Yo me estoy retirando en este momento porque voy a perder mucha sangre si me corto en dos y voy a ensuciar la alfombra. Así que tengo que estar en otro sitio en el mismo momento. Pero no quiero irme de acá sin aplaudir al señor Neifer y pedir a ustedes que la... Buenas tardes. Gracias, José. No, gracias a ustedes, de verdad. Es un honor, una distinción, una alegría tener material de ustedes. Así que está comprometido para el próximo año. Esté yo o no esté yo, usted debe estar. Gracias. Señoras y señores, buenas tardes y muchas gracias. No es necesario el aplauso. Ha sido nada más que un comentario amistoso, pero verdadero, que he tenido el gusto de hacerle. Buenas tardes. No es necesario, pero es imprescindible. Bien, buenas tardes. Después de estas palabras de José, casi no me queda nada por decir, ¿no? Gracias, Fabián, por la edición del libro y por estar acá compartiendo esta mesa conmigo. Gracias, Pablo. Realmente lo que vos dijiste y es muy cierto, somos amigos y me considero un amigo y tengo el honor de ser amigo tuyo. Gracias. En estos días estuve pensando por qué insistir con el tema del genocidio del pueblo judío y de otras miles de personas en Alemania, ¿no? Si realmente tiene sentido o no. Cuando llegué acá me encontré con una película que se llama Paradise, que trata sobre este tema. Y el autor del comentario que aparece en el catálogo cita una frase de Karl Jaspers que quiero leérsela. Dice así: lo que sucedió se refiere al genocidio, es una advertencia. Es algo que debe recordarse continuamente. Fue posible que pase y sigue siendo posible que vuelva a pasar en cualquier momento. Solo con el conocimiento podrá ser prevenido. Eso lo escribió, mejor dicho, Karl Jaspers en 1946. Él en 1936 tuvo que exiliarse porque estaba casado con una mujer judía. En 1946 volvió a Alemania, volvió a la Universidad de Heidelberg, donde él dictaba clases y donde él fue tutor de la tesis doctoral de Hannah Arendt. Volvió con un curso referido a la culpa en Alemania y se quedó sin alumnos.
porque en ese momento nadie de los que estuvieron involucrados en el genocidio y nadie de los que vivieron esa pesadilla aceptaban tener culpa en lo que había ocurrido. Una referencia más, ustedes deben haber visto la película La peste de Luis Puenzo, quizás. Está basada en el libro La peste de Albert Camus. Hacia el final de la película aparece una frase que está tomada del libro de Camus que dice: nuestra felicidad está siempre amenazada porque el bacilo de la peste no muere jamás. Para Camus, la peste era el totalitarismo, en sus distintas variantes: tiranía, fascismo, autoritarismo, dictadura. Para Camus era eso, y eso podría repetirse continuamente. Y la realidad en el mundo demuestra de que Camus lamentablemente tenía razón. Lo mismo que Karl Jaspers. ¿Por qué este libro? En realidad, si yo tengo que buscar una motivación, esa motivación se remonta a la década de 1960, y con eso estoy denunciando mi edad. Cuando era socio del Cine Club Núcleo de Buenos Aires, y estaban empezando a llegar las películas provenientes de Polonia, Checoslovaquia, Hungría, que trataban el tema de lo ocurrido en Europa durante esos años, desde 1933 a 1946, ¿no? Después, durante mucho tiempo, durante más de 30 años de ejercicio de la crítica, me encontré con muchas películas que trataban el tema del genocidio. Mi idea inicial era escribir un libro sobre los genocidios y las masacres. Después llegué a la conclusión de que podía ser demasiado denso, demasiado pesadillesco. Y me encontré con un libro que descubrí, el libro de Hannah Arendt, que es Eichmann en Jerusalén, Informe de la banalidad del mal. Y otro libro que se titula de Elogio de la desobediencia, de Ronnie Brauman y Egal Sivan, dos escritores, dos historiadores israelíes, que trataron este mismo tema. Brauman inclusive es médico especializado en medicina tropical, fue durante 12 años presidente de Médicos Sin Fronteras. Es francés, pero descendiente de israelíes, sí. Ellos son a su vez autores de una película que se llama El Especialista. Cuando habla del especialista se refiere a Eichmann como especialista en el transporte ferroviario, ¿no? Es una película documental que incluye solamente imágenes del juicio que se realizó en Israel contra Eichmann. Hay varias cuestiones que, digamos, que me interesaron revelar. El tema de entender, porque en la película Hannah Arendt, está bien, es el otro encuentro que yo tuve y que me convenció de que pudiera tratar este tema, la película Hannah Arendt de Margaret von Trotta. En esa película, Hannah Arendt dice reiteradamente que quería entender. Inclusive cuando ella le pidió al director de la revista New Yorker de ir como periodista para cubrir periodísticamente el juicio a Eichmann, ella insiste en que su idea, su intención era entender lo que había ocurrido y entender lo que había ocurrido específicamente con este hombre, ¿no? Por otro lado, entender las relatividades de las verdades absolutas, ¿no? Y entender por qué muchos intelectuales europeos
adhirieron no solamente al nazismo, sino también al stalinismo, ¿no? Escritores importantes como Jean-Paul Sartre, por ejemplo, que después de una visita a Moscú volvió y dijo que en Rusia se podía criticar abiertamente el sistema stalinista. Claro, cuando Hannah Arendt escribe su famoso libro Los orígenes del totalitarismo, en 1950, que se publicó, hizo la primera edición, ella trata como totalitarismos el stalinismo y el nazismo, no el fascismo. Pero era bastante arriesgado en ese momento hacerlo. Inclusive tuvo muchas críticas y muchas polémicas. ¿Por qué? Porque muchos de los intelectuales europeos estaban adheridos, digamos, intelectualmente al stalinismo. Algunos, no todos, era por una cuestión de conveniencia, para disimular su participación con los nazis durante la ocupación de Francia. Es el caso de algunos autores franceses. En ese momento, por supuesto, era arriesgado criticar el stalinismo, y Hannah Arendt lo hizo en el libro de Los orígenes del totalitarismo, que le dedica al stalinismo, al nazismo y al imperialismo. Hablando de imperialismo, por supuesto, se refería a Estados Unidos. Obviamente el libro, cuando trata sobre sobre una directora como Margaret von Trotta, que realizó esa película, y Hannah Arendt, yo dedico 2 semblanzas dedicadas a cada uno de ellos. Hago un análisis de la película Hannah Arendt, ¿no? Después trato brevemente el tema de las ideas políticas de Hannah Arendt, ¿no? A partir, digamos, del libro Los orígenes del totalitarismo, ¿no? Y en todos los casos, para cada uno de los temas, yo aporto comentarios de determinadas películas, ¿no? Por ejemplo, cuando ella trata el antisemitismo, yo incluyo un comentario sobre la película Sunshine de Istvan Sabot, que trata sobre el tema de la adaptación de algunos intelectuales judíos para poder tener una participación directa en la vida social de entonces. Aunque Hannah Arendt no incluye lo del fascismo, yo hago dedico algunas páginas al tema, porque considero que era importante. Inclusive el término totalitarismo proviene precisamente de una expresión de Mussolini, que decía nada fuera todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. Eso en italiano suena muy bien, mucho mejor que en castellano, pero es un problema de pronunciación, ¿no? Además, él mismo dijo públicamente de que Italia era un Estado totalitario, y él asumía todas las consecuencias de esa definición. Para el fascismo hay menciones de 3 películas: La marcha sobre Roma, de Dino Risi, famosa película, un poco casi en tono de comedia; Mussolini, último acto, de Carlo Lisani, ¿no?, que trata sobre la última semana de vida de Mussolini, que ustedes pueden recordar que fue ahorcado; y Vincere, que es de Marco Bellocchio, que es más reciente. Hay un capítulo dedicado al stalinismo y el nazismo, ¿no? Stalin y los intelectuales es un tema sumamente interesante, con referencia a la película La batalla de Stalingrado, una película de Andrei Konchalovsky, que es el director de esta película Paradise, ¿no?, que se llama El Círculo del Poder. Es muy interesante, que trata sobre un proyectorista, el proyectorista del Kremlin. Era un ser absolutamente servil, y estaba siempre a disposición de proyectarle películas tanto a Stalin como a alguno de las máximas autoridades de Rusia. Una característica de Stalin era que él trabajaba de noche. Entonces, en todas las oficinas tenía que quedar una guardia,
¿Y qué hacían la guardia esa? Porque, digamos, era para darle una respuesta a eventuales consultas que hacía Stalin, porque él trabajaba hasta las 6 de la mañana, se leía el diario Pravda y después se acostaba. Todas esas guardias en general jugaban al ajedrez. Y Rusia en esos años, en los años 50, 60, fueron los jugadores de ajedrez rusos fueron campeones del mundo. Es decir, algunos autores dicen de que eso fomentó el juego del ajedrez y que incidió, digamos, para que muchos jugaran y adquirieran un gran nivel. Del nazismo, por supuesto, hablo, digamos, desde el momento fundamentalmente de que Hitler asumió la Cancillería, es decir, él se llamaba así, en el 30 de enero de 1933. Y menciono entre las películas La caída de los dioses de Luchino Visconti, el Hitler parodiado del gran dictador de Chaplin. Muy interesante porque él comenzó a filmarlo un día antes que comenzara la Segunda Guerra Mundial y tuvo, digamos, esa capacidad, ese enorme talento de recrear a Hitler, parodiarlo, burlarse de él, pero con una exactitud descomunal. Y por supuesto hay que mencionar la caída de Oliver Hirschfeld, que ustedes deben haber visto. Dedico un capítulo a una aproximación a la mentalidad del nazismo. Lo hago a partir de un capítulo de Erich Fromm en El miedo a la libertad, que es realmente impresionante la precisión de ese estudio que hizo Erich Fromm sobre la psicología del nazismo, ¿no? Una película, es decir, una película que trata los orígenes del totalitarismo, es la película La cinta blanca de Michael Haneke, que él en algún momento dijo, refiriéndose a esa película, dice, trabajó 10 años en la elaboración del guión de esa película, en la elaboración de la historia, con el objetivo de presentar a un grupo de niños a los que se inculcan valores considerados como absolutos y cómo los interiorizan. Si se considera un principio o un ideal como algo absoluto, sea político o religioso, se pervierte, deviene en inhumano y lleva al terrorismo. Creo que lo que está ocurriendo en el mundo es una clara demostración de cómo los fanatismos, los fundamentalismos conducen al terrorismo. Si no, fíjense lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Hay una referencia a la película La Ola de Dennis Hansel, ¿no? Es muy interesante esa película porque se parte de una experiencia que ocurrió en California, donde un profesor planteó el interrogante si era posible que el nazismo podía volver a ocurrir, digamos. Eso fue una experiencia real. Trabajaron durante una semana y el experimento tuvo que interrumpirse porque se había salido tomado características realmente impredecibles. Después Hansel realizó en Alemania esa película con el mismo planteo. ¿Es posible que hoy se vuelva a ocurrir, digamos, se vuelva a producir el nazismo? Un alumno dice, no es posible porque hoy todos somos más democráticos. Bueno, en la película se hace una demostración de que sí es posible. Y yo les recomiendo esa película, La Ola de Dennis Hansel.
Dennis Hansel también es el autor después de otra película que se llama Napola, pero no vamos a referirnos ahora. En el año 1962, en Estados Unidos, en la Universidad de Yale, Stanley, perdón, ahora no me acuerdo el nombre, Milgram, realizó una experiencia con voluntarios. Los invitaba, digamos, alguien oficiaba de maestro, es decir, ellos tenían que cumplir la función de maestro y había una persona, un actor que hacía el papel de alumno. Entonces, tenían instalado un sistema de aplicación de voltios, ¿no? A medida de que el alumno contestaba mal, el maestro, que era un voluntario, que no sabía que el alumno era un actor, tenía que aplicar una cierta cantidad de voltios. Cada error eran 20 voltios más. Y querían saber, la experiencia era hasta qué extremo podían llegar a aplicar voltios. Y muchos llegaban hasta 480 voltios, que significaba prácticamente la muerte del alumno. Aproximadamente el 80% de los voluntarios que participaron como maestros en la aplicación de los voltios, es decir, fue aproximadamente el 80%. Algunos años después, en época más reciente, se hizo una experiencia similar en Francia con una locutora de televisión como la autoridad, ¿no? Y se repitió exactamente lo mismo. En Alemania, los dispuestos a aplicar voltios fueron inclusive más. Es una experiencia que está reproducida en una película que se llama I como Ícaro, de Henri Verneuil, ¿no? Que es una media hora, es una película dentro de una película. Realmente se los recomiendo porque es de una calidad didáctica total, ¿no? Aparte, dedico 3 capítulos a Eichmann, uno en Alemania, con su trabajo como especialista en transporte ferroviario, en la Argentina y en Israel después que fue secuestrado, ¿no? Voy a volver después al Eichmann en Argentina. También hay un capítulo dedicado al tema de la resistencia interna, las rebeliones y los héroes salvadores, ¿no? Muchos piensan de que no hubo resistencia en Alemania contra Hitler, y sí, hubo mucha resistencia. Por ejemplo, hay una organización que se llama La Rosa Blanca, impulsada por alumnos universitarios, fundamentalmente de Múnich, ¿no? De la Universidad de Múnich. Y hay varias películas sobre ese tema, es decir, la principal conductora, digamos, impulsora de ese proyecto fue Sophie Scholl y su hermano Hans y algunos profesores y alumnos más. Hay una película que yo se los recomiendo que se llama Sophie Scholl, Los últimos días, de Mark Rotemund. Es realmente impresionante cómo la entereza intelectual de esa gente, de Sophie Scholl y el hermano y de algunos amigos, porque terminaron siendo fusilados, es decir, aniquilados, ¿no? Hay otra película que se llama Los Piratas de Edelweiss. En realidad, los Piratas de Edelweiss fueron, digamos, la denominación común de todos los grupos que actuaron tanto en Alemania como en los países vecinos, en Holanda, Dinamarca, inclusive en Austria, arriesgando su propia vida porque sabían perfectamente lo que le podía ocurrir. Así que hubo muchas resistencias, tanto en Alemania como en los países como Dinamarca, Holanda, Austria. Así que hay un capítulo dedicado a eso y un capítulo a los héroes salvadores, ¿no? Que se arriesgaron su vida para salvar judíos, ¿no? Hay un capítulo dedicado a la Iglesia Católica y al nazismo. Hubo mucha confusión respecto de eso. Si quieren, después podemos conversar un poco ese tema.
que fue a consecuencia de una obra de teatro que se llama El Vicario de Ojotsk, que después se transformó en película en Amén de Costa Gabras, ¿no? Un libro de John Cornwell titulado el Papa de Hitler, que es una tergiversación de la historia, y un libro finalmente que logró poner aproximadamente las cosas en su lugar, que es un libro de Gordon Thomas, donde participaron 23 historiadores de distintos países, inclusive 8 de Israel. Es un libro más reciente, creo que del año 2010, que se lo recomiendo porque pone un poco las cosas en su lugar. Porque fundamentalmente en relación a Eugenio Pacelli, que es el Papa Pío XII, que fue acusado por no condenar o no condenar debidamente a Hitler. Inclusive en el libro de John Cornwell, la tapa del libro aparece una imagen de Pacelli cuando era arzobispo y era nuncio apostólico en Alemania, ¿no? Como saliendo de una casa de oficial, como si eso hubiera ocurrido en la época de Hitler, y el Pío XII se fue de Alemania en 1929, fue designado el año siguiente como secretario de Estado y en 1939 lo eligieron como Pío XII. Eichmann en Argentina, algunas cositas, nada más, ¿no? Eichmann llegó a la Argentina el 14 de julio de 1950. Fue recibido por alemanes que se habían refugiado, que habían escapado del nazismo. Después cuando terminó la guerra, trabajó como operario, estuvo preso, detenido, logró escapar y trabajó en una granja cerca de Hamburgo, hasta que se inició los juicios de Nuremberg, donde lo comenzaron a nombrar. Entonces pensó de que era el momento que tenía que escapar. Utilizó la llamada ruta de las ratas, que llevaba a Salzburgo, de Salzburgo a Salzburgo y después a Génova, y ahí donde obtuvo un salvoconducto, es decir, no un pasaporte, es una visa para viajar, una visa que le entregó un cura franciscano, sabiendo quién era, y le permitió subir a un barco y llegar a la Argentina. En agosto llegó a Buenos Aires, perdón, en julio llegó a Buenos Aires, en agosto viajó a Tucumán, donde trabajó para una empresa germano-norteamericana que se llamaba Capri es las iniciales de todo, es un poco largo. En el 60. En el 62 llegó la esposa y sus 4 hijos para reunirse con él. Después nació el 5.º hijo acá, que ya en Buenos Aires. Después volvió a Buenos Aires, se radicó en la zona de la Lucila, Martínez, en esa zona del Gran Buenos Aires, y en 1959 comenzó a trabajar como electricista en la empresa Mercedes-Benz. En el 1952, un señor, un sobreviviente de un campo de concentración de nombre Lothar Hermann, detectó su presencia en Buenos Aires de una forma absolutamente casual, porque la hija de Lothar, de Hermann, tomó contacto, amistad con el hijo mayor de Eichmann. Eso fue en el 1952. Él comunicó esa circunstancia tanto a Alemania como a Israel y a Estados Unidos, y nadie le dio ninguna importancia. Con el tiempo quedó totalmente ciego y se radicó en Coronel Suárez, pero fue perseguido insistentemente por haber denunciado la presencia de Eichmann en Buenos Aires. Creo que fue en el año 2011 una periodista alemana de nombre Gabi Weber,
corresponsal de un diario alemán, tanto en Montevideo como en Buenos Aires, logró, a través de la justicia alemana, acceder a 3.400 documentos secretos referidos a Eichmann. De esa documentación llegó a la conclusión de que Eichmann en todo ese tiempo trabajó como informante tanto para los servicios secretos alemanes como judíos. Parece increíble, pero fue así. Recién en 1960 Israel mandó un comando, pequeño comando, creo que eran 4 o 5 personas, con el jefe de la Mossad, Isser Haret, para secuestrarlo y llevarlo a Israel. Hay una versión que dice de que Eichmann fue secuestrado en la noche del 11 de mayo de 1960, ¿no? Y según la versión oficial de Haret, habría sido llevado el 21 de mayo a Israel. Según las investigaciones hechas por Gaby Weber, fue trasladado a Montevideo en esa misma noche en un avión Piper Apache de matrícula norteamericana. De allí, según las versiones de Jorge Antonio, que era el empresario propietario durante un tiempo de Mercedes-Benz, habría sido llevado por militares argentinos hasta el norte de Brasil, a Recife, desde donde el avión, digamos, un avión que transportaba, que en realidad el avión había llegado a Buenos Aires trayendo una delegación del gobierno de Israel para participar en los festejos del sesquicentenario de la Revolución de Mayo. Y según la versión oficial, habría sido llevado el 21 de mayo o el 22 de mayo en ese avión a Israel. En realidad no fue así, porque el vuelo no podía ser directo porque el avión no tenía la suficiente autonomía de vuelo como para hacer directamente el vuelo Buenos Aires-Israel. Por lo tanto, hizo una escala en Recife, ahí levantó a Eichmann y lo llevaron a Israel. La idea de enjuiciar a Eichmann no era simplemente enjuiciar a un perverso, digamos, a un nazi que había participado activamente o como dijo Pablo, nunca había matado a nadie, pero contribuyó con su trabajo a la muerte de por lo menos 6 millones de personas, entre judíos y no judíos, ¿no? La idea de Ben Gurión, que era en ese momento primer ministro de Israel, era enjuiciar el antisemitismo secular, es decir, varias veces secular. Esa fue la idea principal, ¿no? Y lo lograron plenamente. En realidad hay toda una serie de cuestiones políticas que se podrían discutir o no. Para ir abreviando y terminando este breve comentario, ¿a qué se refiere Hannah Arendt cuando habla de la banalidad del mal? Ella fue con la idea de encontrar a un monstruo y se encontró con un personaje mediocre que repetía frases hechas, que no tenía ni siquiera la capacidad para defenderse, ¿no? Y que había actuado burocráticamente, como dijo Pablo, ¿no? Había cumplido diligentemente la función que le habían asignado, a través de lo que se llama la obediencia debida, ¿no? Nosotros conocemos el tema de la obediencia debida. Bueno, él decía que cumplía órdenes y que se limitaba a cumplir órdenes. Y lo había hecho bien, realmente, ¿no? Sí, trágicamente bien, ¿no? Y Hannah Arendt descubrió que era un personaje mediocre, que era incapaz de pensar, incapaz de diferenciar entre lo bello y lo feo, entre el bien y el mal, ¿no? Un hombre mediocre, incapaz de pensar. Cuando Hannah Arendt dice que era incapaz de pensar, se refiere a que era incapaz de hacer una reflexión sobre lo que él estaba haciendo, ¿no? Incapaz de reconocer al otro,
y aceptar, digamos, lo que estaba haciendo él respecto de los demás, y incapaz de dialogar consigo mismo. Entonces, Hannah Arendt utilizó ese término, banalidad del mal. No se refería a que el mal que habían hecho era banal, sino que el personaje era realmente banal, así como muchos de los que participaron en el genocidio del pueblo judío. Para ir terminando, si aceptamos la tradición judía, podemos aceptar que nosotros somos seres humanos a partir de una desobediencia, si la desobediencia de Adán y Eva, si aceptamos esa tradición. Fueron que los primeros en desobedecer una orden, y desde ese momento pasamos a ser seres humanos. Es el tema de la desobediencia, es tratado en un libro por Erich Fromm, que se llama precisamente La desobediencia, que no cayó muy bien dentro de la Iglesia. Pero ese acto, ese primer acto de desobediencia también fue un acto de libertad. Y la libertad que digamos, que le pasó a ser un don, quizás el principal don del ser humano. La libertad de ser libre, libre para hacer el bien o libre para hacer el mal, ¿no? Yo quiero terminar esta pequeña introducción y después, si quieren, podemos dialogar con una cita del filósofo austríaco Karl Popper, consignado en su autobiografía publicada en 1974, que habla sobre la libertad, ¿no? Que dice así: seguí siendo socialista durante varios años, aún después de rechazar al marxismo. Y si pudiera existir una cosa como socialismo combinado con libertad individual, yo sería socialista. Pues nada podrá ser mejor que vivir una vida modesta, simple y libre en una sociedad igualitaria. Me tomó cierto tiempo reconocer que esto era nada más que un hermoso sueño, que la libertad es más importante que la igualdad, que el intento de llevar a cabo la igualdad pone en peligro la libertad, y que si se pierde la libertad, no habrá siquiera igualdad entre los que no son libres. Eso de Karl Popper, escrito, que lo incluyó en su autobiografía en 1974. Bueno, quedo abierto al diálogo, a las preguntas que ustedes quieran formular. Hay muchas cosas que más se puede agregar. Y les agradezco la presencia, les agradezco estos aplausos. Pero bueno, si quieren hacer alguna pregunta, estoy dispuesto a contestarlo, o a Pablo. Sí.